Gracias una vez más por estar aquí con nosotros, mi pastor. Es un privilegio haber tenido estos 4 días con usted. Por eso en esta hora le damos la bienvenida, para que Dios lo utilice. Dios le bendiga, mi pastor. Un placer estar con ustedes nuevamente. Empezamos el miércoles y ya estamos a sábado. Una Semana Santa, yo creo que para muchos, inolvidable. De toda mi experiencia como pastor, nunca había vivido una experiencia como la que estamos viviendo todos. A propósito de Semana Santa, meditaba esta mañana en los hechos que están aconteciendo hoy y tratando de entenderlos a la luz de lo que aconteció en tiempos de Jesús. Y me gustaría compartir esta idea antes de predicar, obviamente. Si nosotros nos trasladáramos en el tiempo y al lugar donde Jesús pasó esa fatídica semana donde fue crucificado, si llegáramos a ese lugar y preguntáramos por Jesús en este sábado o en ese sábado, la gente nos diría que Jesús está en una tumba. Ese sábado Jesús descansaba de su obra redentora. Y en el comienzo de la creación, Dios también descansó de su obra creadora. Una razón más para ser fieles al Señor en torno a ese mandamiento que recuerda no solo a un Dios creador del cielo y la tierra, sino también a un Jesús que hizo su obra redentora en favor de la humanidad. Dos razones poderosas para hacer del sábado un día especial, disfrutando de la presencia de Dios. Hay dos razones más, pero no las voy a mencionar hoy. En algún momento y en algún lugar lo voy a mencionar. Preciados amigos, un placer haber estado con ustedes. Esta semana empezó el miércoles, en realidad fue una media semana, y hoy quiero compartir un pensamiento que ojalá pueda traer paz, tranquilidad a tu corazón. Como lo hemos hecho en otras oportunidades, los invito, antes de abrir la palabra de Dios, a inclinar el rostro para que Dios nos ayude a entender este pasaje que servirá de base en mi reflexión. Oremos. Señor, muchas gracias porque nuevamente tenemos en nuestras manos tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos comprender tus propósitos, tus planes, comprender muchas verdades que ayudarán al crecimiento de nuestra vida espiritual. Oh Padre, el mismo Espíritu que inspiró al autor nos inspire esta mañana a cada uno de nosotros, a todos aquellos que de alguna manera están queriendo entender tu palabra. Muchas gracias por este privilegio de predicar a través de este medio. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Me gustaría que cada uno de ustedes tenga su Biblia en la mano. Por favor. Porque es bonito cuando los ojos o nuestros ojos se fijan en la Escritura. Y en la escuela sabática estudiamos la importancia que tiene la palabra escrita. Así que ya sabemos, y si tenemos una Biblia en la mano, ojalá que todos tengan, en sus casas están, así que tomen una Biblia y un lápiz si es posible para que subraye algunas cositas que le va a ayudar mucho a entender la reflexión de esta mañana. Vamos a ir al libro de San Marcos, el capítulo 4, versículo 35. San Marcos, el capítulo 4 y el versículo 35. ¿Ya lo tienen? Lean mentalmente, por favor, mientras yo lo hago acá de la siguiente manera. Dice así, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba.
Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Interesante el pasaje que acabamos de leer. Ahora déjenme concentrarme en el versículo 35. Por favor, presten atención porque voy a marcar la dirección de mi meditación en este versículo. En el versículo 35 aparecen, se va conjugando el tiempo y el espacio. Me explico. Dice, aquel día, de día. Cuando llegó la noche, noche. Les dijo, pasemos al otro lado. Quiere decir que cuando estaban de día, estaban en este lado. Luego vino la noche en el mar y al día siguiente atravesaron al otro lado por orden de Jesús. Repito, aquí se conjuga el tiempo y el espacio. Jesús, ese día, les hace la invitación a sus discípulos y les dice, atravesemos al otro lado. Jesús quiere que tú y yo atravesemos al otro lado. Jesús quería que sus discípulos atravesaran al otro lado. Pero para atravesar al otro lado, necesitaban la travesía de la noche. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hizo ese día? Porque el texto dice, aquel día. Y es interesante notar que este pasaje está dentro de un contexto. Y ese día, para saber lo que Jesús hizo ese día, no tenemos nada más que leer el capítulo 4. Y en el capítulo 4 encontramos a Jesús predicando a una multitud. La parábola del sembrador. En esa oportunidad Jesús se dirigía a miles y miles de personas que estaban escuchando. Dice que él se subió a una barca, se alejó un poquito de la orilla y predicó la parábola del sembrador. Y su tema era que la semilla parte cayó en pedregales, y porque cayó en pedregales o en el camino vinieron las aves y se la comieron. Se perdió la semilla. Después dijo que parte había caído en matorrales, vino la hierba y finalmente ahogó la plantita. Parte de la semilla cayó en piedras, apenas brotó, pero vino el sol, el calor y la mató. Y finalmente dice que parte de esa semilla cayó en buena tierra y dio fruto abundante. Ese día predicó Jesús eso. Y si vamos al capítulo 4 y el versículo 26, Jesús anuncia otra parábola y dice así, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Versículo 29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Miren qué interesante. Ese día Jesús habló de la semilla que crece, de la planta que madura. Seguimos. En el versículo 30, ese día Jesús dijo, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es más pequeña que todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado,
crece. Miren qué interesante. Otra vez usa la palabra crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Cuál era el tema de Jesús en su predicación ese día? La semilla que tiene que crecer, la planta que tiene que madurar porque viene la cosecha. Ese día también, de acuerdo a la luz del versículo 33, dice así: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Quiere decir que ese día Jesús no solo estuvo en contacto con la multitud hablándoles de la semilla y del crecimiento de la planta y de la madurez que debe tener la planta para ser luego cosechada, sino que también tuvo un encuentro personal con sus discípulos. Y a sus discípulos no les hablaba en parábolas, sino les hablaba de manera mucho más directa, mucho más coloquial, mucho más íntima, y les explicaba todo. Por eso es que tenemos que buscar un encuentro personal con Jesús, porque en esos encuentros personales el Señor nos va a explicar todos los detalles que muchas veces no se la da a la multitud. Eso fue lo que sucedió ese día. Por eso el texto dice, aquel día. Podemos decir en esta oportunidad, esa fue la teoría. Y ahora el Señor, consciente de lo que va a suceder esa noche, les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Vale decir, no se queden solo con la teoría. Vamos al otro lado. Pero para llegar al otro lado necesitamos atravesar el mar de Galilea. Necesitamos pasar por la experiencia de la tormenta terrible y furiosa. Muchos quizás quieren quedarse en la comodidad de este lado de la orilla. Cuando las lecciones de Jesús son tan bonitas, son tan interesantes, tan gratificantes, pero no quieren pasar al otro lado, porque no quieren atravesar la tormenta, no quieren atravesar el mar de Galilea. Apreciados amigos, en ese contexto ahora vamos a leer lo que dice la Escritura. Nos vamos a subir a la barca. Hagamos de cuenta de que nosotros también vamos a viajar con Jesús esa noche. A diferencia de que hoy por hoy, ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, especialmente los que viven en la quinta región y cuando van a Valparaíso, cuando damos un paseo por la bahía, lo primero que nos ponen antes de subirse o cuando nos subimos a la barcaza, ¿qué es lo que es? Un salvavidas, ¿no es cierto? Y ponemos el salvavidas porque es un sinónimo de seguridad y todos tienen que ponerse el salvavidas. En tiempo de Jesús no existía eso. Ellos no se ponían nada. Así que, como quieran, si tú quieres ponerte el salvavidas para ir a la barca de Jesús, póntelo. Yo personalmente no lo haría. Mi salvavidas está ahí, en la misma barca. Está Jesús. Bueno, entonces ahora nos subimos a la barcaza e iniciamos el recorrido. Y ahora miren lo que dice el texto. Despidiendo a la multitud, dice, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad. La tempestad del viento, pero no fue una tempestad común y corriente. Parece ser que fue una tempestad fuera de lo común. Tanto así que estos hombres, acostumbrados ya a muchas otras tempestades en el pasado, me refiero a los discípulos, hombres de mar, pescadores, empezaron a usar de su experiencia, de su expertise, de lo que sabían lo que tenía que hacerse en circunstancias como esas. Empezaron a depender de sí mismos, pero se dieron cuenta que la tempestad era mucho más
en comparación a sus esfuerzos, a su experiencia. La nave se hundía. Y lo peor de todo, dice la Escritura, que mientras ellos luchaban y hacían y gritaban y la furiosidad de las olas golpeaba con ímpetu la barcaza y la barcaza se movía de un lado, entraba mucha agua, trataban de alijar, sacar el agua y el griterío por aquí, griterío por allá, dice el texto. Y esto es lo que me sorprende. Que Jesús estaba en la popa. La popa es la parte posterior de la barcaza. Jesús estaba a las espaldas de los discípulos durmiendo. Esto me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que Jesús esté durmiendo en ese ambiente de ruido, de golpes, de gritos, de vientos, de la vela que se sacude de un lado a otro, del mástil que cruje? ¿Cómo es posible poder dormir como lo hacía Jesús? Apreciados amigos, ¿has pensado en eso? A veces nosotros no podemos dormir en el dormitorio porque hay un zancudo que anda revoloteando en nuestra cabeza. Y nos molestamos y nos irritamos por eso y perdemos horas de sueño. Jesús está durmiendo en la popa del barco. Hay paz en el semblante de Jesús. Jesús duerme el sueño apacible y una completa confianza en su Padre. Alguno podrá decir, es que Jesús es Dios. No. Quiero leerte un pasaje inspirado. En el libro de Éxodo para la gente dice así: cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Miren qué interesante. Había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Quiere decir que si Jesús pudo dormir en esa ocasión, el dulce sueño de la confianza en su Padre, nosotros también. Porque Él no dependió de su poder omnipotente. Él enfrentó la tormenta como ser humano, pero con la total confianza en el amor de su Padre. Apreciados amigos y hermanos, esto significa pasar a la otra orilla. Esto es lo que el Señor se propone con sus hijos hoy también. Hoy la tormenta tiene que ver con nuestra salud. Hoy la tormenta está haciendo estragos. Hoy esta tormenta está llenando de miedo, de temor, de angustia muchos corazones. Y el Señor quiere llevarnos al otro lado. Al otro lado significa aprender a dormir el sueño apacible de una total confianza en Dios. Podemos hacerlo. Este es el momento cuando el Señor Jesús quiere que tú, como hijo de Dios, crezcas. ¿Qué hizo ese día? Predicó acerca del crecimiento de la planta hasta que madurara. Este es el momento cuando el Señor quiere decirte: hijo, no es bueno que te quedes en esta orilla. Tienes que madurar. Tienes que llegar al otro lado, porque al otro lado habrás vivido la experiencia de sentir la mano poderosa de un Jesús que trae paz en momentos de dificultad. Esta verdad Dios se ha empeñado a enseñar a su pueblo a lo largo de la historia. ¿Recuerdas tú cuando el pueblo de Israel fue milagrosamente sacado de Egipto?
milagrosamente libertado por el poder de Dios. Era imposible que el pueblo de Israel se libertara por sí mismo. La salvación es un milagro de Dios a tu vida. Solo tú tienes que dejarte llevar. Y el pueblo de Israel salió. Más de 1 millón de personas salieron de Egipto. Y Dios los condujo por un camino donde al poco andar se iba a terminar el camino. Los llevó a una encrucijada donde por delante estaba el mar, a la derecha un monte alto, a la izquierda otro monte y para colmo atrás venían los egipcios. Miren cuál es el método de Dios para que sus hijos maduren, para que sus hijos aprendan a confiar total y completamente en Dios, aprendan a dormir en medio de las tormentas. Y en ese momento de encrucijada, Dios se manifestó poderosamente y dice que abrió el mar Rojo. Ese hecho portentoso en la historia del pueblo de Israel indudablemente colaboró para que ese pueblo que había salido de un lugar donde la incredulidad predominaba, al ver la mano poderosa de Dios, crecieron. Y esa historia fue contada de generación tras generación hasta el día de hoy. Hoy también Dios puede abrir el mar Rojo en la vida de sus hijos en la medida en que nosotros confiemos. Apreciados amigos, el texto sigue diciendo, y él estaba en la popa durmiendo. Jesús no tenía ningún problema, él estaba descansando. El día anterior había sido, o ese día había sido de mucho trabajo. El problema es que los hijos de Dios a veces tenemos la tendencia a olvidarnos de que Jesús está en la barca. A olvidarnos de que fue por sugerencia de Él que ellos estaban atravesando la barca. Cuando Jesús dice, atravesemos al otro lado, apreciado amigo, apreciado hermano, vamos a atravesar al otro lado, opóngase quien se oponga. Haya tormenta o no haya tormenta, si Jesús dice atravesemos al otro lado, al otro lado. ¿Ya hemos entendido eso? ¿Ya hemos comprendido eso? Estas son las lecciones que Dios se propone enseñarnos cuando permite que su pueblo pase por situaciones difíciles y complejas. ¿Saben? Esta mañana sentí que mi celular sonó, alguien me mandó un mensaje y era un pastor donde me mandaba una estadística de cuántos hermanos de nuestra iglesia en Chile están infectados con esta enfermedad. Y aparecía una tablita donde aparecía el total, decía 34 hermanos de nuestra iglesia que han sido reportados, están enfermos de esta terrible enfermedad. Unos en el norte, otros en sí, hay una estadística ahí. Y si alguno de ellos, por gracia de Dios, nos está escuchando, yo quiero decirles, no es dónde estás, sino con quién estás. Si Dios está contigo, vas a salir adelante. Estás atravesando este mar tormentoso. Ten confianza. Deposita tu confianza en Dios y vas a salir adelante. Él sabe lo que mejor nos conviene a cada uno de sus hijos. Es el mensaje que quiero enviar por si alguien de estas 34 personas está teniendo la oportunidad de escucharnos o escuchar algún otro mensaje de la palabra de Dios. Apreciados amigos, creo que en los tiempos en que estamos viviendo, esta cuarentena debiera ser aprovechada en el sentido de que escuchemos la voz de Dios. Yo quiero que nuestra confianza no esté en lo que los hombres pueden hacer. Por ahí escuché a una persona que decía, no, si ya van a descubrir la vacuna, no, si ya están aplicando esto, no, si hay este remedio. Nuestra confianza no debe estar en lo que los hombres pueden hacer. Eso es quedarse a este lado de la vida.
tenemos que aprender a confiar en Dios total y completa. Pero para poder llegar a la otra orilla, para poder aprender a dormir en medio de una tormenta furiosa, tenemos que atravesar la noche por el mar. Pero no estamos atravesando solo. Jesús está en nuestra barcaza. Y a través de su palabra, Él quiere infundirnos aliento, quiere infundirnos fuerza, fortaleza, energía. Quiero decirte, apreciado amigo, cuando tú tomas la palabra de Dios con el deseo de escuchar su palabra, cuando tú le dices a Dios, Señor, hay palabra para mí hoy, y tú pides el Espíritu Santo que te ilumine, que te hable, que te inspire, mientras lees la palabra de Dios, sientes deseos de confiar menos en ti mismo y más en Dios. Pero si tú estás leyendo la Biblia porque dicen que es bueno leerlo y quizás no estás ni siquiera entendiendo lo que lees, pero sigues leyendo, sigues confiando más en ti mismo y menos en Dios. Esta es la razón del por qué tú y yo debemos dedicar más tiempo para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Por la palabra de Dios. Apreciados amigos, atravesemos al otro lado. El Señor permite que pasemos situaciones complejas y difíciles, para que en esas situaciones nosotros levantemos nuestra vista al cielo y aprendamos a tomarnos de su mano poderosa. Este es el propósito de Dios. Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar esa noche. Él sabía. Y por eso mismo invitó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque una cosa es estar en esta orilla con la teoría. Es bonito predicar la teoría. Es bonito hablar del amor de Dios cuando todo nos va bien, cuando no nos falta nada, cuando tenemos salud abundante. Es lindo hablar del amor de Dios. Otra cosa es hablar del amor de Dios cuando estamos en medio de una tormenta, cuando estamos siendo sacudidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que maduremos. A esto se refiere el Apocalipsis cuando dice que nosotros, en el capítulo 3 a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es una fe a toda prueba. El Señor nos lleva por el mar de Galilea para que compremos el oro refinado en fuego, para que entendamos que nuestras capacidades no nos sirven para salir de estas instancias tan terribles. Tenemos que aprender a depender de Dios. Pasemos al otro lado. Apreciados amigos, sigue diciendo el texto. Y él estaba en la popa, la parte posterior de la barcaza, las espaldas de los discípulos. Qué linda esa promesa cuando dice, entonces a tus espaldas oirás palabra que diga, este es el camino. No torzáis a mano derecha ni a mano izquierda. Ese es el momento de escuchar a Dios. Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, amigos, este es el momento, este es el tiempo para aprender a escuchar la voz de Dios. Solo la voz de Dios podrá traer calma, paz a tu corazón. Los hombres pueden decirnos una cosa, pueden decirnos otra cosa. Muchas veces nos dicen cosas que ni siquiera tienen que ver con la realidad. Nos mienten seguramente muchas cosas. No quieren que nos alarmemos, porque son seres humanos. Pero Dios nos dice la verdad. Y la verdad es que no es dónde estamos, no es dónde vamos, sino con quién estamos y con quién vamos. Jesús está en tu barcaza. Jesús está en la popa de tu familia. No tengas miedo. Miren lo que dice acá. Y levantándose, ¿quién se levantó? Versículo 39, Jesús. Este es el momento de levantar a Jesús. Este es el momento para hacer oír su voz. Es Jesús quien tiene que hablar al cansado, al angustiado, al temeroso, al afligido, al deprimido, al estresado. Es Jesús
el que tiene que ser levantado por un pueblo que nos ha tocado vivir instancias muy propias del tiempo del fin. Y levantándose, Jesús reprendió al viento. La palabra de Dios tiene poder. Esa misma palabra que al comienzo de este mundo dijo, y sea la luz, y la luz fue hecha. Esa misma palabra que a Zaqueo le dijo, necesito entrar en tu casa porque la salvación ha llegado. Esa misma palabra que le dijo a su amigo Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y una persona que hace 4 días ya estaba enterrada, con el poder de la palabra de Dios salió. Esa misma palabra que al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este es el momento en que las personas tienen que aprender a escuchar la voz de Dios. Este es el momento en que la voz de Dios tiene que resonar en tus oídos, porque Él quiere que maduremos, Él quiere que crezcamos, Él no quiere que nos quedemos en esta orilla, quiere atravesarnos a la otra orilla, y en la otra orilla tú ya no serás el mismo. Por la experiencia que pasaste esa noche en compañía de Jesús. Apreciados amigos y hermanos, terminada esta pandemia, tú y yo no podemos ser los mismos. Estoy seguro de que Dios nos va a permitir contar historias maravillosas, de experiencias y de testimonios, y que muchos de nuestros hermanos verán la mano de Dios poderosa ayudándolos en esta oscura noche que nos está tocando vivir. Al atravesar al otro lado nos seremos los mismos. Eso es lo que Dios nos promete. Tengamos fe y confianza en el Señor. Y entonces Jesús dice que se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Ese mismo Jesús puede reprender a la enfermedad también. Ese mismo Jesús tiene palabras contra la pandemia. Y dice que inmediatamente que Jesús habló, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Llegó la paz, llegó la tranquilidad, pasó el miedo, pasó el temor. Apreciados amigos, ahora esos hombres reflexionaban profundamente acerca de Jesús. Termina diciendo el texto 40 cuando Jesús les pregunta. Se levanta en medio y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Hay que pensar. El miedo y el temor reflejado en nuestros rostros puede ser un sinónimo de que no estamos madurando en fe y en confianza en Dios. Porque la siguiente frase de Jesús dice, ¿cómo no tenéis fe? Pidámosle a Dios que nos ayude a atravesar al otro lado. Porque al otro lado no habrá temor, no habrá miedo, no habrá zozobra, no habrá angustia. Porque habremos madurado, habremos pasado por una experiencia maravillosa en compañía de Jesús. Habremos aprendido a dormir el plácido sueño de una confianza total y completa en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Démosle gracias a Dios por estos problemas. Señor, porque de otra manera, ¿cómo podría? De otra manera, ¿cómo podría crecer, Señor? Ahora entiendo tus propósitos. Dios, nada lo encuentra desapercibido. Nada lo pilla por sorpresa. Él lo tiene todo controlado. Estamos en sus manos, apreciados amigos. Su iglesia está en sus manos poderosas. Tengamos fe y confianza. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? Otra vez la palabra ¿quién? ¿Quién es este? Zaqueo decía, yo quiero saber quién es Jesús. La mujer samaritana
Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Y ahora encontramos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Las personas que no saben quién es Jesús están en esta orilla. Las personas que saben quién realmente es Jesús atraviesan al otro lado. Pero para llegar al otro lado no tienen temor de enfrentar cualquier tempestad, cualquier enfermedad, porque saben que Jesús está en la popa de su vida, está en su barcaza. Apreciados amigos, quiero animarlos. Solo la palabra de Dios puede darte la paz y la tranquilidad. Para terminar, mientras pastoreaba una de mis iglesias allá en Santiago, en una oportunidad estaba predicando una semana de énfasis espiritual en base a las promesas y las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Y conté muchas experiencias de familias, de iglesias, de grupos, de cómo Dios hizo cosas imposibles para la mano humana. Y cada noche veíamos testimonios similares a los de Probar y Fe y nos estábamos deleitando y invitaba a la iglesia a que probaran a Dios. Y había una hermana una noche que mientras yo predicaba se sentía muy incómoda. Yo noté de que esa hermana con su mirada me decía, pastor, terminen luego. Algo me dijo que yo necesitaba hablar con ella. Así que esa noche le dije a mi hermano, hermano, termine usted, y me fui rápidamente a tratar de abordar a esta hermana, pero cuando yo llegué a la puerta, la iglesia ya se había. El diácono me dijo, no, papá, salió corriendo, se fue. Me dije, a ver si mañana vuelve, voy a conversar con él. Mi sorpresa el día siguiente, cuando yo llegué temprano a la iglesia para preparar algunas láminas que iba a mostrar, algunos testimonios, llego temprano, media hora antes de la reunión. Mi hermana aparece en la entrada y me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y me sorprendí, justo la hermana que yo quería hablar con. Entonces, claro, hermana, pase, dejé lo que tenía que hacer, nos sentamos en la iglesia. Y le escucho, hermano. Y ella me dice, pastor, sabe, anoche yo me sentí muy mal. Sí, hermana, yo me di cuenta. Sabe, pastor, me dice, cuando usted hablaba de este Dios que cuida, que bendice, que protege, que nos da bendición muchas veces hasta que sobreabunde, yo decía, yo no conozco a ese Dios. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué los Probadibet llegan de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Argentina? ¿Por qué no veo a ese Dios? ¿En qué estoy fallando? Y me sentí muy mal. Sabe que yo estoy pasando en este momento una situación muy compleja, muy difícil. Yo tengo un negocio, tengo 2 hijas, yo quedé sola, mi marido se fue, tengo la responsabilidad de educar, de alimentar. Tengo un negocito, pero el negocio ha ido de mal en peor. Con esta situación, esta crisis, ya no se vende nada y las deudas se fueron acumulando. Y para colmo, tengo que pagar la colegiatura de mis hijas, tengo que pagar el dividendo de mi casa y pastor, el negocio ya no da para más y no hay que hacer. Y yo digo, ¿y dónde están las bendiciones? ¿De qué Dios me habla este pastor? Yo le he pedido, le he clamado a Dios, le he dicho, Señor, ¿en qué estoy fallando? Y anoche fue la gota que rebasó el vaso y me fui triste, me fui a mi casa y llegué a mi casa, me acosté, les dije a mis hijas que se prepararan algo. Lo único que quería estar sola. Al día siguiente, cuando tuve que levantarme, me dice, yo la escuchaba. Cuando ella empezaba a contar, sus ojitos se llenaban de lágrimas. El pastor ese día no me quería contar, porque tenía tanta pena, tanta frustración, no sé qué, no me puedo explicar. Pero tuve que hacerlo porque había que mandar a mis hijas al colegio.
Y rápidamente, después que les hice el desayuno, a la noche al colegio y me volví a acostar. Tenía una pesadez, una sensación. Estaba tan triste, tan deprimida. Hasta que, caso de las 11 de la mañana, dije, mis hijas van a volver y tengo que tener almuerzo. Así que me levanté, pero antes de levantarme caí de rodillas en mi cama y lloré como nunca había llorado. Ya no daba más. Y ahí sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dice, cálmese. Y me dice, pastor, tenga un poquito de paciencia. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Me dice, oré, lloré. Y le dije, Señor, ¿dónde estás? Yo quiero conocerte. ¿Te has olvidado de mí? Y en fin, le dijo todo lo que un corazón angustiado le puede decir en circunstancias como esa. Evidentemente estaba atravesando el mar de Galilea y Dios quería llevarla al otro lado. Hasta que por ahí dice, después de una hora de haber llorado, nunca había llorado y gritado y clamado a Dios, sonó el teléfono. No quise atender, pero al poco tiempo paró de sonar y al ratito, 5 minutos después, volvió a sonar. Y dije, bueno, capaz que es el colegio, una de mis hijas tiene algún problema. Y fui, me levanté, tomé el teléfono. Aló. Y mi sorpresa fue que era mi hermano que me llamaba. Me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ella le dijo, mal. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Estoy mal. Estoy pasando por una situación difícil. El hermano le dice, ¿pero qué pasa? ¿Estás enferma? ¿En qué te puedo ayudar? No, dice, son cosas mías. No, no, pero cuéntame, soy tu hermano. ¿Cómo no me vas a decir a mí? No, son cosas mías, y son problemas. No, cuéntame, yo quiero saber. No, yo no voy a cortar hasta que tú no me digas. O no me quieres decir que estás enfermo. No, no, no estoy enfermo. Y le contó. Entonces él le dice que estoy muy endeudado, tengo compromisos, no he pagado el dividendo. Pasado mañana es el cumpleaños de una de ellas, no tengo absolutamente nada. Debo la colegiatura de mis hijos y esto me ha desesperado. Y en eso estoy. Y el hermano le dice, ese es tu problema, ya. Pero no estás enferma, no, no estoy. ¿Y de cuánto estamos hablando? Y entonces la señora saca el cuenta y dice, bueno, no sé, y le dio una cantidad. Bueno, le dice, soy tu hermano, a mí Dios me ha bendecido tanto que te voy a mandar el doble, te voy a hacer una transferencia y tú me pagas. Déjame hacer algo por ti. La hermana quedó ahí. Y claro, se puso a llorar. Y su testimonio era fuerte. Me dijo, pastor, por eso que le estoy contando a usted, hable de ese Dios. No deje de hablar nunca de ese Dios. Ahora lo conocí. Hable de ese Dios. La hermana había resuelto su problema, no por su esfuerzo, no por su capacidad, sino había aprendido a depender de Dios. Clamó, se entregó a él. Y Dios usó a su hermano para que le resolviera el problema en ese momento. Ese es el Dios que estuvo en la popa de la barcaza de esos discípulos. Ese es el Dios que tenemos que conocer tú y yo. Ese es el Dios que nos dice, atravesemos al otro lado y al otro lado vamos a llegar. Apreciados amigos, que Dios les bendiga. Hagan de ese Dios el pregonero de las verdades en vuestra vida. Escuchen a ese Dios. Tomen tiempo para pasar con la palabra de Dios. Y Dios les hablará y les dirá cosas. Una vez más, quiero hacer una oración por ti. Estás atravesando un momento difícil. Quizás no es la enfermedad o la pandemia lo que te preocupa, sino hay otras cosas que te preocupan, que te quitan el sueño, no puedes dormir, tienes angustia, tienes temor. Yo quiero orar por ti en este término de la Semana Santa.
Así como Jesús descansó después de su obra redentora, el Señor también te quiere dar ese descanso, porque Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí donde estás, inclina tú. Y mientras yo elevo una oración por ti, tú también dile y cuéntale. De igual manera a esa hermana nuestra que clamó a Dios y Dios escuchó su oración. Vamos a orar. Inclinamos el rostro. Querido Señor, muchas gracias por invitarnos a cruzar al otro lado. Muchas gracias porque, aunque el camino no es un camino pavimentado, no es un camino calmo en este caso, pero sabemos que tú estás en nuestra barca. Oh Padre, cuida y bendice a cada hermano que en este momento inclinó su rostro ahí donde está, en la intimidad de su hogar, y quizás está pasando por situaciones complejas, difíciles. Tiene angustia, tiene temor, no ve el futuro con optimismo. Quizás perdió el trabajo, quizás su empresa se vino abajo, no sabe qué hacer. Que nunca se olvide y nunca nos olvidemos como pueblo que tú estás a nuestras espaldas y tú nos dirás qué es lo que tenemos que hacer. Enséñanos a confiar total y completamente en ti. En este momento hay hermanos nuestros que están sufriendo porque no tienen el sustento diario, pero tú no los vas a hacer. Tú estarás con ellos y harás maravillas en sus vidas. Te pido por cada uno de ellos, por esos 34 hermanos nuestros, algunos en sus casas y otros quizás en el hospital. Abrázalos, Señor, donde estén, y que ellos sientan tu presencia. Oh Padre, gracias por esta semana.